La iglesia, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto a su hermano y servidor y pastor Israel Macías poder estar aquí hoy día martes 28 de marzo de este año 2023 para traer el estudio bíblico para nuestras vidas. Amén, la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que prepárese, apróntese, ¿verdad? Con su Biblia, con su libreta, invite a otros, comparta el link, sea por Facebook o por YouTube, para que todos podamos recibir este estudio precioso de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Estudios que les hemos llamado la piedra del ángulo o bien la piedra angular. Y sabe, son estudios no solamente para aquellos que comienzan en el cristianismo, son estudios para todos nosotros. Así que no menosprecie la palabra. Sabe que en ocasiones nuestra fe se ve tambaleando, fíjese bien, nuestra fe ante las cosas, hermano, que vamos viviendo, puede verse en una situación de estar comprometida, de sacudirse, de que nuestra fe de pronto, hermano, se deteriora o simplemente llega la duda. Sabe, bien haríamos todos los cristianos en tener frescos, en tener presente, en tener de una forma clara y a la mano los principios bíblicos precisamente para nuestra fe en Cristo Jesús. Así que cuanto más para aquellos que comienzan, claro que sí, para aquellos que están en un grupo de estudio bíblico, una célula en casa, una congregación, un grupo que está comenzando, estos estudios los recomiendo bastante para todos ustedes también. Si desean el material, se los puedo mandar, en la descripción está mi información, háganmelo saber y se los envío en formato de PDF. Amén, pero no lo olviden, no menosprecie la palabra, no diga, ay, son estudios para primerizos, son estudios para los que apenas comienzan. No, son estudios para todos los cristianos. Así que siéntese mejor, tenga su Biblia a la mano, una libreta y mire, juntos vamos a estudiar la palabra de Dios, que sin duda creo va a ser de grande bendición hoy en este estudio precioso que le hemos llamado Cómo meditar la palabra. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar, comparte el link y hágalo llegar a más personas, invíteles, que sea de bendición el estudio bíblico. Amén, tenga su Biblia, su libreta y vamos a ponernos en oración. Y si ahí donde usted está puede ponerse de pie conmigo, vamos haciéndolo por respeto a la presencia de Dios y vamos a pedir que la guianza de su Espíritu hoy en esta noche nos guíe hacia toda la verdad. Amén, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en este momento, Señor, por este tiempo que nos das de podernos reunir, Señor, para estudiar de tu palabra, siendo hoy día martes de estudio bíblico de la piedra del ángulo. Señor, habla nuestras vidas, Espíritu Santo, habla nuestros corazones, que seamos llenos de tu presencia, Espíritu de Dios, que nos guíes en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad y que nuestra fe se fortalezca, se fundamente, Señor, en ti. Gracias, Señor, bendice a todos mis hermanos en todo lugar, en todo país, en todo continente, a la iglesia local en Aguascalientes, en los estados de la República Mexicana. Señor, bendice a toda tu iglesia, Señor. Gracias te damos, en tus manos estamos y te damos a ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues he estado leyendo los comentarios, ¿verdad?, que nuestros hermanos de otros países y aún localmente ponen en el YouTube, y yo quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Son de gran apoyo, de grande bendición, y sabe, realmente sentimos ese apoyo, sentimos ese amor, sentimos esa unidad y estamos, claro que sí, en un mismo sentir. Saludos, ¿verdad?, a todos los hermanos y hermanas que allá en Colombia, fíjese, más de 40,000 están oyendo la palabra del Señor. En Ecuador más de 5,000, en otros lugares, hermano, y más gente, fíjese, está llevando la palabra a otros lugares, a otros países, y que esto, hermano, siga corriendo. Y sabe una cosa, yo también puedo decir lo mismo que nuestros hermanos han dicho: esta obra es de Dios. Amén. Y lo que es de Dios, ni el enemigo ni el hombre lo puede frenar. Lo que es de Dios permanece y prevalece y avanza y sigue adelante, porque es Dios quien le abre
camino. Amén. Así que nos gozamos con eso y vamos a echarle ganas, iglesia local, iglesia internacional, ¿verdad? En todos estos lugares, y vamos a estudiar, vamos a seguir adelante agarrándonos de la palabra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, mire, le decía que tenga su Biblia a la mano porque vamos a estar viendo bastantes pasajes bíblicos de los cuales yo le voy a pedir, ¿verdad?, que usted se me vaya adelantando. Si digo la cita, búsquela inmediatamente. En cuanto yo llegue, bueno, pues la leemos, pero usted puede irla revisando. Amén, si llega antes que yo. Bueno, ¿qué es entonces el hecho de meditar la palabra de Dios? La semana pasada hablábamos de que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos mucho contenido en relación a que la Biblia no trata de demostrar que lo sea, sino que la Biblia afirma que es la palabra de Dios. Muchos llegan a creer que la Biblia es un documento o un conjunto de libros que tratan de probar que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso no es correcto. La Biblia no tiene que hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, el autor de la Biblia es Dios a través de su Espíritu y a través de los santos hombres de Dios, como dice Pedro. Por lo tanto, la Biblia no tiene que esforzarse, la Biblia no tiene que estar o verse obligada a comprobar que es la palabra de Dios. No, la Biblia afirma, da por entendido o da por hecho que es la palabra de Dios. Le invito a que vea, ¿verdad? A que vea el estudio anterior. De hecho, aquí en la descripción también usted va a encontrar el link del estudio de la semana pasada. Y así los voy a estar colocando, primeramente Dios, para que si usted se ha perdido alguno, sea más fácil el que los pueda encontrar. Amén. Bueno, cuando hablamos de meditar la palabra de Dios, fíjese bien, hablamos algo más profundo, algo más particular que una mera lectura de la palabra de Dios. Hablamos de un clavado profundo en el estudio de esta. Amén. Y para ello, bueno, pues fíjese bien, podríamos decir que de la misma manera en la que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, que así como el niño recién nacido necesita de leche, bueno, pues nosotros también como cristianos necesitamos la palabra de Dios. Esto nos lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 2. Que el niño recién nacido tiene necesidad de leche. Amén. Bueno, pues nosotros también la necesitamos. Y sabe, puede haber muchos creyentes que digan, yo ya no soy un recién nacido, yo ya tengo muchos años de maduro, ¿sí? Pero usted recuerda el alimento, el fundamento para la doctrina de Cristo, para su fe. ¿Usted tiene ese conocimiento o ya se le olvidó? ¿Sabe? Era la reflexión que hacía hace un momento. Por causa de olvidar los fundamentos y decir, esto ya no es para mí, sufrimos y nuestra fe se tambalea muchas veces ante situaciones, mire, tan pequeñas que nos ponen a prueba. Bien haríamos, fíjese bien, en recordar, en tener presentes y obviamente bien claros los fundamentos de nuestra fe. Así que no menosprecie, ¿verdad?, a aquel que es un recién nacido. No se sienta usted, ¿verdad?, tan maduro o tan madura, porque todos necesitamos el alimento de la palabra de Dios. Y es el punto de lo que Pedro nos explica precisamente en esta cita. Amén. No es tanto que Pedro haga una diferencia entre aquellos que son recién nacidos de aquellos que no lo son, sino que Pedro nos hace ver la importancia de lo que debe de ser el alimento de la Biblia, de las palabras de Dios, de la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que Pedro nos quiere hacer resaltar. Amén. Así que fíjese bien, por principio de cuentas, nuestro Señor Jesucristo nos manda que escudriñemos la palabra de Dios. Me acompaña a Josué capítulo 1 y versículo 8. Es más, ¿se lo sabe de memoria? Es un pasaje, hermano, que en ocasiones pues ya nos lo sabemos de memoria, pero búsquelo, ¿verdad? Por si algo se nos ha olvidado. Mire, vamos a buscarlo. Y en el versículo número 8 de Josué capítulo 1 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note, hermano, la riqueza de lo que trae el hecho de meditar la palabra de Dios.
Amén. Trae bendiciones preciosas. Entonces, ¿cómo no, hermanos, darnos el tiempo, más que de una simple lectura, el poder profundizar en lo que está escrito, interiorizarlo en nosotros, para que así podamos obtener todas las bendiciones que este hecho de meditarla puede traer para nuestras vidas? Léalo nuevamente, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No le parece que son promesas preciosas? ¿Por qué no nos apropiamos de ellas? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta trabajo meditar la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día no solamente la oración, los cultos de oración, hermano, están vacíos, sino que las reuniones, hermano, de iglesia, escuche, están siendo muy fácilmente desintegradas, o como podríamos decirlo, a la gente se le hace muy fácil el pasar por alto una reunión de estudio bíblico, de predicación de la palabra. Y sabe, hay promesa que cuando tenemos esa necesidad de la palabra, hay promesa de que el Señor hace prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Se da cuenta de que debiéramos de desear estar donde se enseña la palabra de Dios, donde nosotros también, en la intimidad de nuestra recámara, con nuestros hijos, en nuestras familias, desde nuestros hogares, que pudiéramos también hacer lo mismo. ¿Se da cuenta del valor que esto tiene? Hermanos, si conociéramos verdaderamente ese valor, mire, nuestra vida podría ser muy diferente. Amén. Gloria al Señor. Escuche esto. También la misma, fíjese bien, palabra de Dios nos muestra que es importante que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestro alimento espiritual. ¿Qué le parece si me acompaña a Lucas en el capítulo número 4 y versículo número 4 también? Lucas 4, verso 4, dice así: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Recuerda cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto fue tentado por el diablo? Bueno, pues Cristo Jesús le afirma diciéndole lo siguiente: escrito está. Amén. Y obviamente dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de la palabra de Dios. Mire, yo le mencionaba hace un momento la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 2, que nos invita a desear como niños, ¿sí?, la leche espiritual, el alimento de la palabra de Dios. Entonces, dése cuenta de esto. La Biblia es importante que nosotros la estudiemos porque es el alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma. Y ello se ve reflejado aún hasta en nuestro cuerpo, se ve reflejado hasta en nuestra vida, en que Dios hace prosperar nuestro camino y la bendición de Dios está sobre nosotros para que las cosas salgan bien. Amén, hermano, hermana. Por lo tanto, si la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿por qué no nos estamos llenando con ella? ¿Por qué estamos buscando otras cosas? ¿Por qué preferimos otro tipo de alimento? La palabra de Dios, la Biblia, es lo que nosotros necesitamos. Amén. Fíjese bien. También, hermano, debemos conocer la palabra, es decir, meditar en esta, porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 10, verso 17? Sin necesidad de ir ahí, creo que recordamos ese versículo, ¿verdad?, que dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermano, estos puntos que estoy mencionando, escuche, son muy importantes y que nos enseñan el por qué es importante conocer la Biblia. Número 1, ya lo vimos, porque es nuestro alimento. Y ahorita, número 2, porque produce fe. No hace mucho un servidor predicaba un día domingo sobre la necesidad de que nuestra fe verdaderamente esté bien, de que nuestra fe esté completa, de que nuestra fe verdaderamente, hermano, esté dependiendo de Dios.
Y para ello necesitamos oír la palabra de Dios. Nuestra fe no crece, fíjese bien, nuestra fe, hermanos, no debe de buscar otro tipo de fuente que no sea la palabra de Dios. Amén. Nuestra fe se fortalece a través de las pruebas, sí, pero si no tenemos el alimento de la palabra, nuestra fe puede ser vulnerable. Nuestra fe puede incluso desestabilizarse tanto que puede derrumbarse. Y en un momento de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar, nos podemos ver en una situación de fracaso, en una situación de un estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de la Biblia, nos hemos separado de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted qué voces está escuchando? ¿Serán las de la palabra de Dios? ¿O ya estará usted escuchando voces de otras personas que le están carcomiendo su fe, que le están cambiando su manera de pensar, que lo están llevando a una condición de una decadencia y de un deterioro espiritual? ¿Recuerda que usted no era así? ¿Recuerda usted cuando deseaba escuchar la palabra de Dios? ¿Y cómo es posible que hoy en día también hay cristianos que dicen, ya todo lo sé, ya no necesito escuchar nada, todo lo que los pastores predican, lo que se enseña en la iglesia, yo ya todo lo sé? Mire, si fuera así, entonces ¿por qué no son maestros en la iglesia? El autor a los hebreos dice, porque debiendo ser ya muchos de vosotros, dice, maestros, dice, no es cierto. Dice, tienen todavía necesidad de lechita espiritual. Pero a veces nos llegamos a sentir con una cierta arrogancia, nos llegamos a sentir, hermanos, como con un cierto aire así como que yo ya viví mucho, como que yo ya tengo muchos años de cristiano. Y eso es lo que está estorbando que nuestra fe crezca. Así que acerquémonos a la palabra de Dios, porque ya que por esto es importante conocerla. Entonces fíjese bien, si usted me permite anotar aquí, estamos anotando algunos puntos del por qué es importante conocer la palabra, o sea, la palabra de Dios. Número 1, estamos viendo, bueno, pues porque es nuestro alimento espiritual, ¿sí? Porque es alimento espiritual. Y número 2, porque estamos mencionando que la palabra de Dios produce fe en nosotros. ¿Sí? La Biblia, la palabra, la lectura, el estudio, la predicación, la enseñanza, los estudios bíblicos, hermano, todo lo que nos acerque a la fuente que es la palabra de Dios, produce fe, fortaleza, fuerza en nuestras vidas. Amén. Fíjese bien, también es importante conocerla porque así crecemos como discípulos del Señor. Sería el punto número 3. Amén. Es decir, produce fe y ahora produce discípulos. ¿Sí? Fíjese que me llama mucho la atención en el pasaje bíblico que estamos estudiando los domingos, donde dice que Pablo, tras haber predicado, ¿verdad?, en las ciudades, por ejemplo, en Iconio, donde él se encontraba bajo una presión tan fuerte, por el tiempo que estuvo tan corto, llegó a producir discípulos no creyentes. De manera que cuando a él lo apedrearon, él en un intento desesperado de detener las vanidades del pueblo, lo apedrean unos judíos que llegaron, ¿verdad?, haciendo que toda la multitud se volviera en contra de ellos. Pasa un lapso de tiempo, de horas, y los discípulos que habían creído en esa ciudad, fíjese bien, lo rodean. Me llama la atención que la palabra de Dios no menciona en muchas de las ocasiones a los creyentes. Sí habla de estos, pero con el fin de que estos se conviertan o se transformen en discípulos. Por lo tanto, cuando uno medita en la palabra de Dios, más que un mero leer, más que una lectura superficial, la palabra de Dios produce un amor hacia Él. Y ese amor se traduce en una disciplina, se traduce en una obediencia a Él, de manera que nos convierte en discípulos. Dejamos de ser creyentes, perdón hermanos, dejamos de ser creyentes y nos convierte en discípulos. Amén. Yo le pregunto, ¿usted qué es? ¿Es creyente o es discípulo?
quiere dejar de ser creyente para convertirse en un discípulo, solamente a través de la lectura y el estudio profundo de la palabra de Dios es que lo podemos lograr. Amén. Así que yo le invito, ¿verdad? Aventúrese en esta vida que es preciosa, la vida cristiana, y avancemos más a lo que simplemente, hermanos, nosotros estamos acostumbrados. Dejemos de ser creyentes y convirtámonos en discípulos. Amén. Punto número 4, fíjese bien, así podemos resistir la tentación. Bueno, la palabra de Dios nos da resistencia ante la tentación. ¿Sí? Aquí en esta parte, ¿verdad? Nosotros podemos leer lo que dice Efesios 6 del 10 al 17, ¿verdad? Un pasaje precioso que nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿lo recuerda? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén, es el pasaje que aquí estamos citando. La palabra de Dios produce en nosotros resistencia ante las tentaciones del enemigo. Si tú te sientes una persona que constantemente cae en pecado, cae en sus propios errores, en sus propios fracasos, que no haya la salida, que dice, no me explico por qué avanzo un poco y nuevamente vuelvo a retroceder, es porque necesitas meditar en la palabra de Dios, estudiarla, llenarte de ella, interiorizarla en tu vida, ponerla en práctica en tu vida. Es lo que necesitas para que puedas tener esa consistencia, esa firmeza en tu vida. Amén. Como un quinto punto, fíjese bien, menciono aquí en el estudio, porque es fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría. Obviamente, ¿verdad, hermanos? Qué preciosa es la palabra de Dios, los salmos, los proverbios, en sí todos los libros, hermano, nos proporcionan una gran riqueza espiritual. Mire, acompáñame a lo que dice Deuteronomio capítulo número 4. Amén, vamos a leer esta porción de la palabra y los versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versos 5 y 6, que nos dice, mirad, yo os he enseñado, dice, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Aquí está hablando Moisés, ¿sí? Dice, para que hagáis así en medio de la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella. Y ahora verso 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Amén, hasta allí. Dice la palabra, porque esta es vuestra sabiduría e inteligencia. Amén. Entonces, hermano, a veces fallamos en la vida, no sabemos cómo tomar decisiones, qué hacer. Nos podemos ver en situaciones enredosas y en ocasiones hasta vergonzosas por causa de que no conocemos la palabra de Dios. Queremos saber cómo comportarnos, cómo actuar. Necesitamos la sabiduría de Dios, la cual dice Santiago que Dios la da sin reproche, la da abundantemente. Amén. Si usted pide sabiduría, Dios se la da. Y esa sabiduría la necesitamos para vivir, la necesitamos para nuestro diario vivir. Amén. Como un punto número 6, fíjese bien, hablamos también de que es importante conocer la Biblia porque la Biblia es el instrumento más eficaz para el evangelismo. Podríamos decir que es el arma para el evangelismo. Una actividad que hoy en día, hermano, necesitamos retomar como iglesias cristianas, el evangelismo. Pero ¿sabe? Necesitamos hacerlo con la Biblia en mano. Necesitamos hacerlo con la palabra de Dios. No con argumentos, hermanos, débiles, no con fundamentos de este mundo, no con testimonios, hermano, que a veces ni glorifican a Dios,
sino hacerlo con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Cuando salimos a evangelizar, un servidor y el equipo que vamos, ¿verdad?, de la congregación, hermanos, nos damos cuenta de que necesitamos la base bíblica para todo lo que hablemos con las personas. Uno se planta en un lugar público y no puede uno, hermano, hablar de sí mismo, porque eso no tiene autoridad. Uno no puede hablar, hermano, sin autoridad, y la autoridad viene de la palabra de Dios. Amén. Mire, ¿qué le parece si lee conmigo lo que dice Romanos, ¿verdad? 1, 16 y 17, ¿lo sabe? Es el pasaje que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Esto lo dice Pablo a la iglesia, a los romanos. Hay otra cita bíblica en Hebreos capítulo 4, verso 12, donde nos habla, hermano, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como toda espada de dos filos. Amén. Es un pasaje bíblico que nos habla, hermano, del poder, del efecto que tiene la palabra de Dios. Asimismo, en el pasaje anterior donde leíamos que nos da resistencia ante la tentación, allí en la armadura de Dios dice, y tomad la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Entonces dése cuenta cómo la palabra de Dios es un arma de doble filo, un arma, hermano, que cuando penetra el corazón, mire, va hasta adentro, discierne los pensamientos, hasta el tuétano, hasta el hueso, hermano, hasta lo más profundo. ¿Cuánto más para poderle hablar a otros? Necesitamos ese poder de Dios que haga que las vidas puedan ser transformadas, morir a la vieja naturaleza, pero renacer a una nueva naturaleza. Amén. Así que para ello no necesitamos argumentos débiles conforme a los rudimentos de este mundo, sino que necesitamos el poder de la palabra. Amén. Fíjese bien, ¿qué es lo que significa meditar? Hemos estado hablando de esa palabra, de hecho el título del estudio así se llama, pero ¿qué es lo que significa la palabra meditar? ¿Qué le parece si lo vemos rápidamente? ¿Sí? La palabra meditar, fíjese bien, aquí lo voy a anotar. La palabra meditar significa someter a una profunda reflexión, proyectar, planear, repetir continuamente con la boca, rumiar, traer de nuevo a la memoria y al pensamiento. Es una definición larga, ¿sí? La voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Fíjese bien, meditar significa someter a una profunda reflexión, significa también proyectar, significa también planear, significa también repetir continuamente con la boca, rumear, traer de nuevo a la memoria y al pensamiento. Entonces se da cuenta que la acción de meditar es más que el hecho de simplemente leer. Y en ocasiones, mire, no sé si a usted le pase eso, pero muchas de las veces decimos, es que leí y no me quedé con nada, no entendí nada, ¿verdad? A veces eso nos pasaba desde la primaria, desde la secundaria, ¿verdad? Que nos ponían a leer el libro de historia, el de español, el de ciencias, ¿verdad? Y no nos quedábamos con nada y decíamos, es que no entiendo, es que no me quedé con nada, no recuerdo nada de lo que leí. El meditar es más que el simple hecho de leer. El meditar es someter a una profunda reflexión, repetir continuamente con la boca, traer de nuevo a la memoria y al pensamiento. Amén. Quiero decirle también lo siguiente: las acciones de meditar, fíjese bien, aquí las vamos a anotar. Así como hablamos de que es reflexionar, también hablamos de que es repetir, y escuche esto, también hablamos de otras herramientas que involucran el meditar. Obviamente el leer. No puedo repetir algo que no he leído, algo que no conozco. Me explico, es obvio. Entonces, obviamente necesitamos el leer. Pero sabe también que necesitamos con el leer, así como hablamos de repetir, hablamos de memorizar. ¿Sí? Cuando uno está constantemente repitiendo algo,
quiere decir que uno está llevando a cabo la acción de interiorizarlo, de memorizarlo. Y sabe, para poder memorizar, muchas de las veces tenemos que escribir. Escribir. ¿Sí? Entonces vea, cómo la palabra meditar involucra otras acciones que son herramientas para que por medio de la meditación de la palabra de Dios podamos obtener, por ejemplo, todos los puntos que puse anteriormente, que los podamos tener en nuestras vidas. Entonces se da cuenta, a ver, escúcheme, fíjese, no sé si me estoy explicando, pero se da cuenta de que muchas de las veces el cristianismo es bien frágil, es muy vulnerable. El cristianismo es muy light, o sea, muy superficial, muy ligero. ¿Por qué? Porque no quiere hacer todo esto. Y nada más se conforman a lo que oyen en un día domingo, en una transmisión a lo mejor de YouTube. Se conforman nada más a eso, pero no llevan a cabo estas acciones que involucran el meditar. ¿Sabe? Un servidor, fíjese bien, en la iglesia, no solamente con grupos de servidores, sino en la iglesia, he sugerido la actividad de escribir. ¿Y escribir qué? La palabra de Dios. Hacemos tareas, hacemos actividades de escritura. Y sabe, la gente me da testimonios preciosos de cómo Dios ha hablado a sus vidas en el momento de estar escribiendo. Porque cuando están escribiendo es como memorizar, es como leer, es repetir, es reflexionar. La acción de escribir involucra, hermano, todo esto con el fin de meditar la palabra de Dios. Y sabe, ha habido gente que en algún momento me dice, pastor, hermano, ¿cuándo nos va a volver a dejar estas tareas? ¿Verdad? Y yo les digo, mire, usted empiece, aunque yo todavía no lo diga en la iglesia, usted comience. ¿Y por cuál libro? Y ya les digo yo el libro y comienzan a hacerlo. Pero qué triste, hermano, qué triste es después llegar a un punto en el que estas acciones, y más la de escribir, la llegan a tomar a mal. Porque créame que me ha pasado, ¿verdad? En algún momento, hermano, hubo personas que me dijeron, es que usted es muy legalista, usted es muy duro, usted parece hasta un sacerdote, así me llegaron a decir, que yo hasta parecía un sacerdote católico, ¿verdad? Que porque les dejaba escribir la Biblia, que yo sepa, los sacerdotes católicos no hacen eso, ¿verdad? Pero me compararon con uno, y era obviamente, fíjese bien, una persona que tenía su corazón, hermano, lleno de mucha amargura. Qué triste es llegar a esa condición, fíjese, en la que en alguna ocasión vimos algo bueno y que trajo una gran riqueza por medio de meditar la palabra al escribirla, llegar a un punto de después verlo como algo feo, como algo que cómo es posible que el pastor Isra deje esas tareas, ponga esas actividades. Qué triste, ¿no le parece, hermano? Yo se lo voy a volver a decir. ¿Sabe con qué propósito es? Con el propósito de meditar la palabra, de que Dios nos hable, de que la palabra por medio de cuando la escribimos, estamos reflexionando, la estamos repitiendo, la estamos leyendo, la estamos memorizando. Y como el autor es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo directamente hablando a nuestras vidas cuando la escribimos. Me da mucho gusto saber que al día de hoy hay servidores, fíjese bien, que siguen esta actividad de escribir la palabra. Y ya hemos escrito un montón de libros, muchos libros, desde el Génesis, ¿sí? Desde los Salmos, los Proverbios, los libros de Samuel, ¿sí? Hemos escrito bastantes libros también del Nuevo Testamento, cartas. Y sabe, esto le ha traído una bendición tremenda, un sentir nuevo, hermano, una renovación a nuestro espíritu, porque es la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué antes de juzgar? ¿Por qué antes de hablar? ¿Por qué no lo prueba? Agarre una libreta, cómprese una libreta, sus plumas y comience. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comience a escribirlo y verá cómo Dios, cómo el Espíritu Santo le va a hablar tanto que muchas de las veces no va a poder avanzar mucho
por todo lo que Dios va a estar hablando a su vida. Amén. No tome a mal esas actividades. Son actividades que nos ayudan a meditar la palabra de Dios. No son castigos, no es legalismo, no es religiosidad, no es el querer quitarle o añadirle a la palabra. Es una actividad que favorece la meditación de la palabra de Dios. Amén. Así que cambie su corazón, cambie su corazón. Amén, gloria al Señor. Fíjese bien, ¿por qué es importante entonces la meditación de la palabra? ¿Por qué? Ya vimos algunas cosas, pero ¿por qué es importante meditarla? Bueno, ya lo vimos ahí en Josué 1:8, Dios prospera al que la medita. Usted quiere ser prosperado. Y no hablo aquí de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? De esa enseñanza que hoy en día se está moviendo mucho dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Que todo cristiano debe de ser próspero y que si tú no eres próspero no eres cristiano, ¿verdad? No hablo de eso. Hablo verdaderamente, fíjese bien, de que la palabra de Dios trae bendición, de que la palabra de Dios se traduce en bendición en nosotros, pero aún así hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, con las cuales el enemigo viene y nos tienta, con el permiso de Dios obviamente, para que nuestra fe se fortalezca, pero nuestra fe necesita oír la palabra de Dios. Amén. Pero de que hay prosperidad, fíjese bien, la hay. ¿Por qué? Porque la base es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, número uno, bueno, ¿por qué es importante? Pues porque Dios prospera. Amén. ¿Por qué más? Bueno, es importante porque Dios quiere que hablemos lo que es correcto. Amén. Es precioso, fíjese bien, lo que dice Mateo 12. Vamos a leerlo, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 12 y vamos a leer los versículos del 34 al 37. Ya lo tiene, ya llegó ahí. Mateo 12, del 34 al 37. ¿Qué nos dice? Nos dice, generación de víboras, ¿verdad? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Dice, siendo malos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Qué habla nuestra boca? A veces habla puro chisme, a veces habla pura hipocresía, puros problemas. Es que mira y aquello y dile, ¿verdad? Y porque esto, y pura amargura, hermano, del corazón. Dice el Señor que de toda palabra ociosa que hablemos, de ella vamos a dar cuenta, ¿sí? Dice aquí, hermano, que tenemos que hablar lo correcto. Cuando yo medito la palabra de Dios, mi hablar cambia, la manera de expresarme cambia. ¿Por qué? Porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, hermano, hermana, dígame, ¿cómo habla usted? Si usted reconoce que no habla muy bien, pura cosa fea, chisme, puro pleito, pura división, pura tristeza, amargura, pura rebeldía, ¿sabe qué necesita? Meditar la palabra de Dios. Meditarla. Vuelva a escribirla. ¿Dónde se quedó? Si no lo ha hecho, empiece. Es una actividad que favorece la meditación de la Biblia, de la palabra de Dios. Y necesitamos ser llena de esta para que cambie, para que Dios limpie, mire, nuestra boca, y todo aquello que está feo allí, Dios lo cambie, Dios lo limpie, nos dé una limpiadita, hermano, a nuestra boca, porque hay Padre Santo, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y dice ahí donde leímos que de la abundancia del corazón habla la boca. La meditación de la palabra va hasta el corazón, y cuando llega hasta ahí, escuche esto, cambia nuestra manera de hablar. Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a continuar. ¿Por qué más es importante meditarla? Bueno, pues porque al meditar hablamos con Dios a través de su palabra. Lea conmigo el Salmo 119.
Salmo 119 y versículo 48. El Salmo 119 pues es, hermano, el capítulo o el salmo más largo, ¿verdad?, de este libro precisamente. Y en el verso 48 nos dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué más es importante, hermano, meditar la palabra? Porque cuando la meditamos, edificamos nuestra vida, obviamente, en Él, poniéndolo a Él como el fundamento. Job, ¿qué dice? Ahí atrásito del libro de los Salmos. Vamos a leerlo, acompáñeme. Job, capítulo número 23 y versículo número 12. ¿Qué nos dice? Job 23, versículo 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Otra vez, fíjese, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Y qué decimos acá en México? ¿Verdad? Que primero nuestros dientes que nuestros parientes, ¿verdad? Y ese versículo lo aplicamos también a Dios. Primero nuestro vientre, primero el llenarnos nosotros y ya después Dios. ¿Qué dice Job? Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, nunca. Y dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Podremos atesorar más el alimento espiritual que el alimento material, que la comida? Ay, ¿verdad? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Podremos hacer más importante el alimento de la palabra que el alimento material que necesitamos? Los dos son importantes, claro, pero acuérdese lo que leímos al principio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que cada quien meditemos en eso, ¿verdad? ¿Y qué estamos, fíjese bien, haciendo, hermanos, con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ella? Ya no la llevamos a la iglesia, ya no la leemos en casa, ya no meditamos. Vea todo lo que obtenemos con el hecho de tomarla en cuenta en nuestras vidas. Es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Gloria al Señor. Al meditar la palabra de Dios, fíjese bien, otro punto: al meditar la palabra de Dios, esta se transmite de la mente al corazón. Nuevamente allá en Deuteronomio 6, capítulo 6 y versículo número 6, ¿qué nos dice la palabra? Deuteronomio 6:6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces uno comienza leyéndolo, uno comienza, ¿verdad?, con la mente leyéndolo, pero por medio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, esto se transmite de la mente al corazón. Y entonces es cuando en nuestro corazón la palabra de Dios se cumple, cuando dice que se hace carne en nuestras vidas. Amén. Aleluya, hermano, alabe al Señor, ¿verdad? Mire, vamos a ver unos consejos prácticos para llevar a cabo la meditación de la palabra de Dios. Estos también los vamos a anotar, son muy importantes. Puede ponerlo, ¿verdad?, allí en espero, se me movió poquito, espero que lo alcance a ver bien, que no se refleje la luz. Pero fíjese bien, consejos, anótelo. Consejos para meditar. Para meditar, obviamente, ¿qué? Pues obviamente la palabra de Dios. Amén. Número uno, memorizar el pasaje. Memorizar el pasaje o la cita bíblica. ¿Sí? A veces decimos: pastor, a mí me cuesta mucho trabajo memorizar. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo? Porque no lo ejercitamos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo le digo ahorita: a ver, haga una abdominal o haga una lagartija, ¿sí? Una plancha, haga una plancha, una lagartija, y usted se agacha y apenas logró hacer una. Pero si usted sigue practicándolo, mire, al rato hace series de 20, de 30, de 50, ¿sí? Como si nada. Entonces, cuando decimos: es que me cuesta mucho trabajo memorizar, es porque no lo ejercitamos, es porque no nos proponemos hacerlo. Pero si se proponiera hacerlo,
lo lograría. Y mire, a veces traemos mucho que decimos, es que desde que yo estaba chiquito, yo tenía cabeza de teflón, o sea, nada se me pegaba, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo usted le puede pedir, ayúdame a retener, a memorizar este pasaje. Amén, ya no se quede con aquella frustración de cuando estaba chiquito, cuando estuvo en la escuela. Supere eso. ¿Cómo? A través de la práctica, a través del ejercicio. Amén. Fíjese bien, si usted memoriza un pasaje que diga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, usted empiece a practicarlo, a recordarlo, a traerlo a la memoria, al tratar de conectar las palabras. Amén. Lo número 2, fíjese bien, después de memorizar es interiorizar. Interiorizar el pasaje. ¿Y a qué nos referimos con interiorizarlo? Nos referimos, hermano, al hecho de entenderlo. Por ejemplo, si el pasaje es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces yo entiendo, fíjese bien, que no puedo vivir yo solo de pan, sino de toda palabra que sale de su boca. Es como entenderlo, ¿me explico? Como tratarle de encontrar el significado a ese pasaje. Eso es interiorizarlo, ¿sí? Número 3, ¿qué otro consejo damos para esto? Fíjese bien, repetir el pasaje. Repetirlo, 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 repetirlo. Es como agacharse y hacer una planchita, una lagartija. Y luego después de un ratito otra vez hacer otra. Y luego después de otro rato otra vez hacer otra. Y mire, ya lleva 5, ya lleva 6, que al día siguiente ya no va a ser de una en una. Ya al día siguiente va a aguantar 2, va a aguantar 3. Repetirlo hace, hermano, que lo interioricemos y que lo memoricemos. El que estemos constantemente, no solamente de pan, no solamente de pan, no solamente de pan, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y usted lo está meditando, y usted lo está meditando, usted lo está repitiendo, al grado que hasta, mire, ya de una manera inconsciente usted de repente dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Y wow, se va a sorprender, ¿verdad? Porque si de chiquito o aún en esta edad no había podido memorizar nada, de repente lo va a poder hacer. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que la palabra de Dios esté en nosotros. Que no solamente cuando la leemos, porque a veces ni cuando la leemos está en nosotros. La leemos como cualquier otra cosa. Meditar la palabra de Dios nos trae mucho del bien de Dios para nuestra vida. Entonces repítala, repítala, repítala. Amén. Fíjese bien. Número 4, consejo número 4. Visualizar cada palabra. ¿En qué consiste esto de visualizar cada palabra? Es decir, en tratar de entender el significado de cada palabra. Por ejemplo, dice, no solo, ¿verdad? De pan vivirá el hombre, no solo. Bueno, pues significa que es imposible que solo con pan, ¿sí? Vivirá. Bueno, el vivir implica mucho más que existir. Tratar de entender cada palabra. Por ejemplo, el hombre, bueno, pues incluye a todo ser humano. Es un principio bíblico de aplicación universal. Me explico, es decir, visualizar cada palabra dándole un significado que obviamente nos proporciona esa riqueza al momento de meditarla, al momento de repetirla, de interiorizarlo y de memorizarlo. ¿Me estoy explicando? Como quinto punto, fíjese bien, podríamos decir que volvemos a repetir el pasaje enfatizando cada parte del mismo, ¿sí? Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces uno ya tiene el significado. Uno ya tiene, fíjese bien, interiorizado el pasaje. Y precisamente porque lo estamos memorizando. Entonces es como repetirlo en partes, en frases, ¿sí? En enunciados, ¿sí? Que aunque sean cortos, pero nos ayuda, fíjese bien, a darle todavía más sentido a la palabra de Dios para nuestra vida. Amén.
Y obviamente, fíjese bien, el punto más importante que podríamos decir que es el 6, lo voy a anotar acá abajo, ¿verdad? Yo creo que sí se alcanza a ver. El número 6 es dejar que la palabra llene nuestro ser. ¿Sí? O sea, que el pasaje que estamos estudiando, que el pasaje que estamos meditando, nos llene, nos traiga paz, que cumpla ese propósito por el cual está escrito. Tal vez fortalecernos, tal vez alentarnos, tal vez corregirnos, tal vez, hermano, exhortarnos, ¿sí? Tal vez, hermano, el fortalecernos, ¿sí? Tal vez el quebrantarnos. Dejemos que el pasaje mismo hable por sí mismo, valga la redundancia, y que llene nuestro ser. ¿Sí? ¿Qué le parece? Como otros dos puntos, fíjese bien, vamos en el 6, como otros dos puntos de estos consejos que son prácticos, estos últimos dos también, bueno, todos prácticos, pero en un punto número 7, fíjese bien, podríamos mencionar que podemos usar el pasaje para hablar con Dios. O sea, ¿cómo que hablar con Dios? O sea, para orar. Amén. Y cuando usted está orando, menciona la palabra, menciona el pasaje. Amén. Y ya no menciona lo que dijo fulanito, ya no menciona como un teléfono descompuesto algo que escuchó por allí. ¿Verdad? En ocasiones a uno como pastor, ¿verdad? Le dicen, sí, pastor, es que mire, como dice la palabra, y nos dicen cosas, frases, que uno dice, Padre Santo, eso no viene en la Biblia. ¿Me explico? Entonces, cuando uno está meditando en la palabra de Dios, llevando a cabo todos estos puntos, escuche esto. Cuando uno ora a Dios, la palabra de Dios que estamos meditando fluye, viene a nuestro pensamiento, viene a nuestro espíritu, y podemos por medio de la palabra de Dios hablar con Dios. Es como hablar en el lenguaje de Dios, con su palabra. Me estoy explicando. Punto número 8, fíjese bien, una recomendación: recordar el pasaje durante el día. ¿Sí? Aplíquelo. ¿Sí? Siente hambre, ¿verdad? Y dice, ay, ¿qué vamos a comer? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque coma, ¿verdad? Aunque sí va a comer, pero aplique el pasaje. Lo puede aplicar en el sentido de que puede estar experimentando una situación complicada durante el día y recordar, necesito la palabra que sale de la boca de Dios, que es la que me hace vivir. No solamente existir, sino que es la que me da vida. Me explico, repetir el pasaje durante el día. Y esto nos lleva al último punto que ya también estoy mencionando, que es vivir la palabra. Vivir la palabra, aplicarlo, ¿verdad? Se puede sentir desconsolado, triste, bajo presión, en desesperación, y usted recuerda, no solamente de pan vive el hombre. Yo tengo la vida de Dios porque tengo su palabra. La vida de Dios está en mí porque su palabra está en mí. ¿Se fija? Y ante cualquier situación usted está aplicando la palabra de Dios a su vida. Estos son consejos prácticos. Amén. La siguiente recomendación es que usted haga un plan personal para que estudie la Biblia, para que estudie la palabra de Dios. Ese plan personal, hermano, mire, puede comenzar pues simplemente pidiéndole usted de una manera así muy sencilla al Espíritu Santo que le ayude a comprenderla en esa lectura que usted tenga de la Biblia. ¿Sí? Otro consejo, pues puede ser que usted se reparta, ¿verdad? Y diga, bueno, diariamente voy a leer no sé, el libro de un proverbio diario, o bien un proverbio y un salmo diario, de acuerdo al día. Por ejemplo, hoy que es día 28, bueno, pues leer el salmo 28 y el proverbio número 28, ¿sí? Y usted está meditando, usted está leyendo y pidiéndole al Espíritu Santo que su palabra penetre su vida y que ésta le bendiga, que ésta le traiga prosperidad, que ésta le traiga
paz, que le traiga fortaleza y todo lo que a su ser necesite. Otro consejo, fíjese bien, son los programas, por ejemplo, de lectura bíblica en un año. Recuerda que en la congregación nuestra hermana Ofe, cuando termina un año y cuando va a comenzar el otro, nos pregunta en los grupos de WhatsApp o aquí en la iglesia, nos pregunta sobre el plan de estudio bíblico para un año, quiénes lo vamos a querer, y ella, fíjese bien, lo trae, le saca copias, ¿verdad? No nos cobra nada, ella lo trae el material para que teniéndolo nosotros podamos llevar a cabo la lectura de la Biblia en un año. ¿Qué le parece? Gloria a Dios por programas así, gloria a Dios, ¿verdad? Por hermanos y hermanas que nos motivan a que leamos la palabra del Señor. Otra forma, fíjese bien, de leer la Biblia en un año es leer 3 capítulos diarios de lunes a viernes. Fíjese, 3 capítulos diarios, comenzando desde Génesis, de lunes a viernes, y 4 capítulos los sábados y los domingos. ¿Me explico? 3 capítulos diarios de lunes a viernes. Pero en sábado y domingo leer 4, o sea, 4 el sábado y 4 el domingo. Esa es otra manera de leer toda la Biblia en un año, ¿sí? Utilice un cuaderno, ¿sí? Es otra sugerencia, ¿sí? Para este plan personal, para leer la palabra, para estudiarla, utilice un cuaderno. Tenga un cuaderno a un lado de su Biblia donde usted anote palabras, donde usted anote dudas, donde usted anote citas bíblicas, pasajes bíblicos que le recuerden, que le hablen, que le fortalezcan, que Dios habló muy particular en una historia bíblica, en un libro de la palabra, ¿verdad? Entonces usted lo anota, lo registra allí, y cuando usted revisa sus apuntes, recuerda, ¿verdad? Todo lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Recuerde, ya lo borré, pero la acción de escribir, hermano, es un tesoro cuando se trata de meditar la palabra de Dios. Amén. Ahí mismo puede anotar sus dudas, y cuando está con el pastor o con algún servidor le puede preguntar: hermano, ¿por qué aquí esto? ¿Por qué aquí lo otro? ¿Me puede ayudar? Mire, no entendí, o me puede aclarar este pasaje. Tenga una libreta también cuando estudia, cuando lee la palabra de Dios, para meditarla más eficazmente. Amén. Fíjese bien, aplique a su vida lo que está leyendo. Ya vimos este proceso de estos puntos, del por qué es importante meditarla. Bueno, aplíquelos a su vida. Amén. Y fíjese bien, por último, reúnase también con otros cristianos para estudiarla, para meditar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Reúnase con hermanos en Cristo. Hagan un grupo de estudio bíblico en casa, ¿sí? En un parque, en una universidad, ¿sí? Con el fin de meditar la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar, de todo este tema que hemos estudiado hasta este momento, dígame, ¿qué bendiciones trae el meditar la palabra de Dios? He mencionado algunas de ellas, del por qué es importante, de lo que trae el llevar a cabo esta acción de meditarla. Pero, ¿por qué no, hermano, hermana? Escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué no hacerlo? A veces damos por hecho que lo hacemos, pero ¿cuándo fue la última vez que leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted anotó un pasaje bíblico o que escribió, hermano, algo de la palabra de Dios? A veces cuando uno predica, uno invita a la congregación a que traigan una libreta y estén tomando apuntes. ¿Sabe? Lo vuelvo a repetir, el escribir nos ayuda a retener, nos ayuda a meditar, nos ayuda a memorizar, y es cuando el Espíritu Santo hace tan real la palabra que ésta trae una grande bendición para nuestras vidas. No le miento, cuando un servidor ha dejado estas actividades de escribir la palabra de Dios con la iglesia, la gente viene y nos testifica cómo Dios está hablando a sus vidas ahora que la están escribiendo. Pero a veces la gente lo ve a mal, ¿verdad? Y lo toman a mal actividades como estas. Pastor, es que usted no entiende que yo trabajo. Pastor, es que usted, ¿verdad? No me entiende. Usted tiene todo el día libre. Hermano, quisiera tener un día libre a la semana. Quisiera. Hermano, me hacen falta días, porque no alcanzamos con todo el trabajo que hay en la obra de Dios.
Y aún así nos damos tiempo para meditarla, para escribirla, para profundizar, echarnos un clavado a la palabra de Dios, porque hay que predicarla como debe de ser. Amén, dejar que Dios hable a su iglesia. Pero en ocasiones nuestro corazón cambia y vemos a mal, fíjese bien, el que alguien nos pida que la leamos, el que alguien nos pida que la escribamos. La vemos a mal a esa persona, ¿verdad? Y nuestro corazón al cambiar, hermano, ya no escucha la voz de Dios. Y al separarnos de la voz de Dios, cuidado, es porque estamos oyendo las voces de alguien más o de otras personas. Y nada bueno pueden traer a nuestra vida. Cuidado. Meditemos la palabra de Dios. Y esa es la conclusión, que el fin de la meditación de la palabra de la Biblia nos trae bendición, nos acerca a escuchar la voz de Dios. Y es un deleite. Ello se traduce en paz, se traduce en fortaleza, se traduce, hermano, en que nuestra fe, mire, se nutre de las palabras de Cristo, se llena de las palabras de Cristo y se convierte en una fe inquebrantable. Yo le quiero preguntar cómo está su vida espiritual, cómo está su vida cristiana. ¿Está endeble? ¿Está quebrada? ¿Está alejada de Dios? ¿Está llena de resentimientos, llena de odio? ¿Dejó de escuchar la voz de Dios por estar escuchando la voz de no sé quién? ¿Sabe qué necesita? Necesita usted volver al principio de la meditación de la Biblia en su vida, de la palabra de Dios en su vida. Necesitamos volver a eso. Y vamos a ver cómo nuestro interior se va a renovar. Va a volver a sentir la presencia de Dios. ¿Ahorita usted siente la presencia de Dios? ¿O qué está sintiendo? Piénselo. ¿Usted siente la presencia de Dios o siente coraje? ¿Siente tristeza? ¿Está frustrada? ¿Está deprimido? ¿Está molesta o molesto? ¿Por qué está así? ¿Qué acaso las palabras de Cristo no están en usted? ¿Qué acaso lo que Cristo quiere que haga no está en usted? Medite la palabra de Dios. Vuelva al principio de la meditación de la palabra de Dios. Así que no me puede alguien decir, este estudio que nos compartió el pastor Israel es muy básico, no lo necesito. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta con esa actitud de cierta arrogancia, de cierta soberbia, de menospreciar la palabra, hasta con esa actitud, usted está demostrando algo. ¿Sabe qué? Que necesita meditar la palabra de Dios. Porque una persona que medita tiene su corazón limpio. Una persona que estudia la palabra, que medita la palabra, tiene el corazón limpio. Y todo, escuche, lo que sale de nuestra boca viene del corazón. En el corazón necesitamos la palabra de Cristo, así como lo vimos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay tantas cosas que hablamos, hay tantas cosas que decimos, que escuche esto, son el síntoma de que nos hemos alejado de la palabra de Dios. Tantos pleitos, tantos gritos, tanto enojo, tanta ira, son síntomas, hermanos. El que yo le esté haciendo caso a otra persona antes que a Dios son síntomas que me están diciendo vuelve al principio de la palabra, a leerla, a estudiarla, a meditarla. Y si para meditarla la tenemos que escribir con el fin de memorizarla, de estarla repitiendo, de estarla leyendo, escribámosla. Es una actividad que lo favorece. Amén. ¿Qué síntomas usted ve en su vida espiritual? Yo le invito, por último, a que si usted ve esos síntomas que menciono, únicamente hablan de una cosa: que se ha alejado de la palabra. Vuelva a la palabra de Dios. Regrese a la palabra de Dios. Vamos a orar. Recuerde que me he propuesto que estos estudios sean aproximadamente de 1 hora. Amén. Para que en ese tiempo razonable se pueda digerir, se pueda, hermanos, pasar a otros, y que el mensaje claro de este tema pueda cambiar nuestra actitud frente a la Biblia, frente a la palabra de Dios.
No es un libro de historia, no es un libro de antropología, no es un libro aburrido, no es un libro que nunca entiendo. Es un libro que tiene todo el bien de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere todo ese bien de Dios para su vida? Medite en él. Y ya vimos cómo hacerlo. Enseñemos a otros también a que lo hagan. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza, por este estudio bíblico que le hemos llamado Cómo meditar la palabra de Dios. Amén. Recuerde, tengo el material escrito, ¿verdad? Aquí se lo voy a mostrar. Mire, tengo el material escrito. Si usted quiere este material, estos estudios que vienen, hermano, así por puntos, mire, yo se lo paso para que lo tenga ahí en su celular, en su tablet, o bien lo pueda imprimir. Amén. Se lo paso en formato de PDF. Todo esto, hermano, es para bendición de la iglesia. Nunca hemos cobrado y no lo vamos a hacer. Amén. Si usted lo quiere, se lo paso gratuitamente en el amor del Señor y que sea para bendición. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar dándole gracias a Dios. Señor, gracias por este estudio. Gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos la importancia de meditar tu palabra. Josué 1:8 lo dice: meditarás en este libro día y noche, porque solamente entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay promesas, Señor, para nuestras vidas cuando tu palabra está en nuestro corazón. Señor, que los que hemos conocido de ti, probado de ese don celestial, que podamos darle la importancia a tu palabra en nuestras vidas, no alejándonos de esta, sino manteniéndola como centro de nuestra vida, y no andar haciendo, o no andar pensando, o no andar, Señor, en caminos que no nos corresponden, sino que estemos centrados, fundamentados en un mismo sentir de lo que toda tu palabra tiene para nosotros. Pues, Señor, permite que todos cuantos, mi Señor, tenemos una Biblia en casa o podamos tenerla, que todos la meditemos, que todos la estudiemos, que tengamos hambre, interés por leerla, por estudiarla, por escribirla, por memorizarla, por repetirla, por aplicarla, Señor, a nuestras vidas. A nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta noche por este estudio. Que sea de bendición, Señor, para todos. Sigue hablando a nosotros, sigue hablando a nuestras vidas, y que sigamos poniendo la piedra del ángulo en nuestra vida para que ésta, Señor, no caiga. Y esa piedra angular eres tú, Señor. Son tus palabras, es tu espíritu, es tu palabra en nosotros. Gracias te damos. En tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues hemos llegado al final de este estudio de la palabra. Compártalo, por favor. Invite a otros a que lo escuchen. Mire, hay gente que ya se cree en ocasiones que ni la Biblia lee. No leen la Biblia, hermano. Andan viendo nada más puras cosas que se encuentran por ahí o que otros dicen, pero no leen la palabra. Invite a otros a este estudio para que despierte en nosotros la necesidad de leerla, de estudiarla, de meditarla. Amén. Bueno, pues pasen muy buenas noches, que Dios le bendiga, cene rico con los suyos, a leer la Biblia, a escribirla, ¿por qué no? Recuerden los beneficios de escribir. Nos hace que memoricemos, nos hace que la estemos repitiendo, nos hace que la interioricemos, y sobre todo, cuando uno la escribe, es como si Dios nos estuviera dictando a nuestro corazón, como si Dios estuviera hablando directamente a nuestra vida. Por eso hemos dicho, ¿quiere usted oír la voz de Dios en su vida? Lea la palabra de Dios. Y ahora decimos, medite la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, cene rico, que Dios le bendiga, y mañana no se pierda la enseñanza del siervo de Dios, Elías. Amén, en Primera de Reyes. No se la pierda mañana miércoles. Le invitamos para que esté atento y que la palabra de Dios siga siendo de bendición para nuestras vidas. Ánimo, iglesia, vámonos para adelante. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer. El enemigo quiere derribar, quiere destruir la obra de Dios,
pero la obra de Dios la defiende Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Pase buenas noches. Bendiciones.